Buenos días. En México, la investigación educativa que se relaciona con el significado de la educación superior para los jóvenes que llegan a ella son muy escasos. Quizás la poca importancia que se le ha dado a este tema se origina en la percepción de que la educación superior es un paso natural dentro de nuestro trayecto escolar y por ello, y por otra parte, que llegamos a la universidad porque lo quisimos, o sea, estábamos motivados y logramos las condiciones cognitivas, económicas y administrativas para ello. O sea, llegamos a la universidad motivados, informados y con el certificado de bachillerato, con un promedio que nos permite estudiar una carrera. En la sociedad actual, en la que todo se reduce a la acción del individuo, esta percepción, que suena lógica y se corresponde en alguna forma con la realidad, ya que atribuye un gran papel y responsabilidad al estudiante y oculta la responsabilidad del sistema social en su conjunto, para crear, por ejemplo, las condiciones necesarias para que todas las personas puedan acceder a todos los niveles de educación. En otras palabras, aquello de que el universitario es porque quiso y luchó por serlo, etcétera, seguramente tiene algunos puntos de verdad, pero es una idea simple y oculta las grandes desigualdades que se han preservado en la sociedad moderna. Solo como una muestra de lo absurdo que resulta esta idea de la responsabilidad individual para ejercer el derecho que todos lleguen, por ejemplo, a las instituciones de educación superior, se muestra en la gráfica siguiente. Como se puede ver, en Chiapas, del total de personas que en 2010 tenían la edad para estudiar la universidad, solo el 12.2% lo logran y el restante se divide entre los que no saben leer y escribir y los que siendo alfabetas no cuentan con los estudios básicos o la educación media y superior o no fueron absorbidos por alguna de las instituciones de educación superior del estado de Chiapas. La investigación que he realizado muestra cómo la sociedad ha creado y difundido esta noción del individualismo, cómo ha ocultado su responsabilidad y cuáles son los asuntos que serían urgentes revisar en los sistemas educativos. Todo esto a través de responder una pregunta central. ¿Qué significantes de la educación superior están presentes en el trayecto y proyecto de vida de los jóvenes que ingresan a este nivel en una región caracterizada por la diversidad y amplitud de su oferta educativa? Esta pregunta afirma tres asuntos. Primero, que hay significantes de educación superior. Segundo, que estos significantes están presentes en la trayectoria y proyecto de vida de los jóvenes. Tercera, que esos significantes pueden actuar de formas diversas dentro de una cosa llamada región, que además posee una gran diversidad y amplitud de su oferta educativa. Respecto a la primera afirmación, sabemos de la existencia de los significantes de educación superior porque estos han formado parte de la narrativa institucional y social que emana junto con el nacimiento y desarrollo de las universidades en el mundo occidental. En esta investigación, significante se refiere al aspecto simbólico que asume el referente en el marco del modelo cultural de uso. Esto es, referentes como la educación superior tendrán varias cargas simbólicas en función del espacio social en el que se produzca el proceso de significación. Estos significantes se construyen socialmente, algunas veces desde el discurso institucional y otras desde la narrativa de los sujetos en su vida cotidiana. Pero lo que parece más interesante es que podemos encontrar los mismos significantes en diferentes épocas y lugares geográficos. Esto quiere decir que tan importante como saber quién crea un significante es quién y cómo se distribuye en el espacio social. Así pues, al revisar la historia de la educación superior se puede ver que el significante más antiguo y distribuido es el de la educación superior como nivel superior de educación. Y aunque parece un juego de palabras, la ilustración expresa muy bien lo que éstas connotan. Otro hallazgo de este estudio es que la mayor parte de los significantes de educación superior han sido creados en el seno de las propias instituciones y su distribución se ha dado por un mecanismo más o menos azaroso, pero solo a través de quienes han vivenciado la educación superior. Esto se puede expresar en términos de que el universitario se reproduce a sí mismo. La investigación da evidencias suficientes para afirmar que la comunicación social de las instituciones de educación superior es un proceso ineficiente en la tarea de difusión de su oferta educativa y de influencia en lo que he llamado la construcción de carrera en todo el espacio social. Esto lleva a la segunda afirmación,
que los significantes están presentes en la trayectoria y proyecto de vida de los estudiantes. Esta afirmación no es nueva y de hecho fue ampliamente expresada por Bourdieu en términos de la incorporación de las estructuras sociales como hábitos, etc. Aquí lo relevante es que los 300 relatos autobiográficos y las entrevistas abiertas que se hicieron nos dibujan el proceso por el que estos significantes se incorporan en el hábitus de quienes han llegado a las instituciones de educación superior. Una insuficiencia de este trabajo es que no tengo datos de los jóvenes que siendo analfabetas o no llegan a las instituciones, tema que espero retomar en futuras investigaciones. Pero en las personas que hemos llegado a la universidad, la incorporación de sus significantes parece seguir la siguiente ruta. En primer lugar, la distribución de estos significantes no sucede únicamente en los espacios escolares, sino como parte del acto formativo, concepto con el que indico el aprendizaje de la cultura tanto fuera como dentro de la institución escolar. En segundo lugar, durante las trayectorias de vida hay eventos e interacciones socialmente significativas. Los eventos socialmente significativos son aquellos que modifican la trayectoria de vida en su ciclicidad. Por ejemplo, una enfermedad, la separación de los padres, la muerte de los abuelos, una balacera fuera de la escuela o las decisiones que la persona toma, por ejemplo, salirse de su casa o trabajar para sostener a su familia, entre otros muchos. Por su parte, las interacciones sociales significativas son aquellas que en el trayecto de vida influyen en la modificación de nuestras percepciones, creencias, motivaciones y comportamientos culturales en momentos específicos. Aunque estas interacciones pueden concretarse en situaciones grupales, por ejemplo, cuando las personas participan en algún club religioso o deportivo, lo más frecuente es que se den entre personas individuales y normalmente con alguna diferencia de edad y no siempre son familiares directos. Tanto los eventos como las interacciones socialmente influyentes tienen un papel muy importante en dos procesos. El locus de escuela, o sea, el lugar que ocupa la predisposición hacia los procesos y espacios escolares dentro de mi hábitus, y por otro, la construcción de carrera, es decir, la definición de lo que quiero, puedo y busco estudiar según el locus de la escuela y mi propio locus durante el trayecto de vida. Cuando se logran visualizar estos dos elementos en un relato autobiográfico, también encontraremos los significantes de educación superior que se han distribuido en el espacio social. En este punto, puedo ya tocar la tercera afirmación, el que los significantes se puedan observar en una región que además ofrece muchas alternativas curriculares, cuestión que habré que matizar. Uno de los supuestos con los que inicié este trabajo fue que algunos significantes de educación superior estaban amplia y homogéneamente distribuidos en el espacio métrico y social de México. Este supuesto, o bajo este supuesto, se diseñaron una serie de frases que después se pusieron a prueba en una muestra convencional de 316 jóvenes de bachillerato. Las 18 frases exploraban unos 6 significantes distintos. La educación como integración de la persona, de identidad o de proyecto. La educación superior como inserción laboral. La educación superior como movilidad de capital cultural y como prestigio. Y se incluyó el de la educación superior como una forma de lograr metas a corto plazo. Las frases se colocaron en una escala dentro del instrumento con el que hicimos un estudio exploratorio de corte descriptivo. La gráfica que se muestra ahora muestra los resultados de contar las opiniones de acuerdo o desacuerdo para cada una de estas frases. En este conteo, la frase "la educación superior es mi futuro" resulta la idea con mayor distribución en esa muestra de jóvenes. Le siguen la de inserción laboral y otras de integración de identidad. Ahora bien, aunque algunas distribuciones tienen una amplia cobertura temporal y geográfica, sucede que no son homogéneas. Por ejemplo, la educación superior es mi herencia aparece en casi todas las partes. En Perú hay un libro que incluso lleva este significante en la portada.
Pero al revisar los casos de los colaboradores que provienen de localidades indígenas, en ninguno encontramos que la universidad tenga un valor simbólico heredable. En el propio libro peruano, todas las conclusiones parten de un estudio realizado en su capital, Lima. Así pues, la distribución de significantes no es homogénea, es más eficiente en aquellos espacios que son receptivos a ellos, y estos espacios pueden ser observados como regiones. En este estudio, la idea de región alude a una delimitación espacio-temporal que se fija a manera de escenografía para poder observar los sucesos de la escena, es decir, los datos regionales. Esta escenografía, en el caso del estudio, tomó como referente al conjunto de instituciones de educación superior que se encuentran solo dentro de la zona metropolitana del municipio de Tuxtla Gutiérrez. El tipo de regionalización propuesto indica, en términos muy generales, que en cualquier delimitación espacio-temporal que se proponga como inmóvil, encontraremos el influjo de una serie de tensiones sobre los datos regionales. Esto se muestra en la siguiente diapositiva. Lo que expresa este dibujo es que si imaginamos el espacio social de Tuxtla Gutiérrez de manera muy gruesa, dividido en porciones que representen las zonas que ocuparían a los incluidos, los pobres y los excluidos y a su lado los polos de las tensiones que tienen algún influjo sobre los datos regionales, podemos imaginar el estado presente de esas tensiones. Por ejemplo, la zona de los incluidos tiende hacia la izquierda, es decir, esa porción del espacio social tendría un influjo mayor de los polos de ese lado, mientras que los pobres, pero sobre todo los excluidos, tendrían un influjo mayor de los polos del lado derecho. Se ha representado el caso de uno de los colaboradores, Bellereman, cuyo origen lo encontramos en una localidad rural situada en la zona pobre del espacio social y situada hacia el centro, pero con alguna tendencia hacia la derecha. Pero una vez que logra ingresar a la universidad, el espacio al que llega tiene el influjo de un estado presente de las tensiones. Ahora ha cruzado la frontera de la pobreza y se ha ubicado un poco más a la izquierda. En términos del proceso de significación, esto implica que los significantes de educación superior que ha incorporado durante el trayecto de vida se han de resignificar en función del influjo que tienen estas tensiones en el espacio regional al que llegó. Esto es, puedo haber incorporado en mi trayecto de vida de manera especialmente fuerte la idea de que la universidad es mi herencia, pero cuando llego a la universidad, aunque no elimino la frase de mi cabeza, lo que entiendo por herencia no es, digamos, la dote de esfuerzo y sacrificio que hicieron mis padres para enviarme a ella, sino las posibilidades y esperanzas que me da el ser pedagogo o administrador, y que eso me lo tiene reservado el futuro. Todo esto porque el nuevo influjo de las tensiones del espacio social en la región me ayudan a resignificar aquella idea. Por cierto, que si esta resignificación se hace objetiva en mi trayecto de vida, seguro que la heredaré a los sujetos con los que interacciono desde mi posición de universitario. A partir de la codificación de los relatos autobiográficos, encontré que los colaboradores suelen llegar a la región con varios significantes de educación superior y que algunos de ellos funcionan como núcleo de aquellos que se resignifican. Por ejemplo, es común encontrar que la educación superior como construcción de identidad se resignifique con la noción de ser alguien y que esta noción se acompañe de la idea de asegurar un buen trabajo. Los significantes que están marcados como implícitos tienen la característica de que influyen poderosamente, digamos que son hegemónicos, y pocas veces se resignifican. Hay otros que no tienen tanta fuerza, pero sí tienen un gran significado para sus portadores. Por ejemplo, cuando la educación superior es una vía terapéutica, de resiliencia o empoderamiento. En su conjunto, esta investigación regional, que trata de la significación de la educación superior en los jóvenes que llegan a las instituciones de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, arroja muchos resultados y cuestiones que creo se deben discutir en muchos planos de las políticas educativas nacionales y al interior de las universidades.
Si a la educación escolar se le ha asignado un papel fundamental en la transmisión de la cultura, me temo que también ha construido una serie de implícitos que, como dije antes, son una serie de ideas y prácticas que asumen condiciones y decisiones de los sujetos, válidas en algunas partes del espacio social, pero inválidas para todo el espacio social. Uno de esos implícitos, que me parece muy grave en México, es el profundo desconocimiento que tenemos de los alumnos y estudiantes en cada una de sus etapas y transiciones de su trayecto de vida. Este implícito, que ahora se muestra en la presentación, es uno de los fundamentos para diseñar todos los programas curriculares de las carreras universitarias. Pero cuando se revisan los relatos autobiográficos, encontramos incluso a jóvenes que claramente señalan que no saben ellos mismos cómo es que llegaron tan lejos, y otros que indican cómo le hicieron para comprar el certificado de bachillerato, lo que nos habla de una serie de cuestiones desalineadas en el sistema educativo mexicano y quizás muy atravesadas por asuntos que no son académicos. De hecho, durante la codificación encontré un nodo al que le llamé influencia en la práctica escolar, por el que fui detectando aquellos pasajes en los que los padres de familia gestionan cosas escolares de sus hijos fuera de la norma. Quizás el más común de estos implícitos es la premisa con la que inicié esta presentación, la idea de que los jóvenes que llegan a la universidad son aquellos que han querido serlo o que han querido hacerlo, y por tanto la carga de la responsabilidad recae en los estudiantes y no en el subsistema de educación superior. Ya he mostrado que esta idea oculta una gran inequidad en el sistema educativo, pero lo que me parece totalmente indolente de este principio es que el propio sistema social que culpa al joven de su incapacidad para llegar a la educación superior es el que ha invertido una gran cantidad de energía social para lograr que la educación institucionalizada tenga un locus en el hábitus de la población. Esto es evidente, esto es, esto es la sociedad invierte mucha energía para crear una especie de frustración de masas al no cumplir con las expectativas que ha creado, y encima de ello culpa de ello a los individuos. Creo que debería de llamarnos la atención la futilidad que tienen los exámenes de selección universitarios, por los que se crean frustraciones en quienes en efecto han luchado por un lugar en la universidad y por una cuestión de proceso y de acceso, yo creo ahora mal planeado, son rechazados. Otro implícito es la afirmación de que las instituciones de educación superior con los programas curriculares que operan responden a las necesidades sociales y formativas de la población. Durante la codificación de los relatos autobiográficos llamó poderosamente mi atención el hecho de que las instituciones, así en general, sean incapaces de mostrar a los jóvenes la gran cantidad de rumbos profesionales que pueden tomar su trayectoria de vida y, por supuesto, tener opciones concretas para hacer posibles estos rumbos. Es evidente que en Chiapas los procesos de orientación vocacional son totalmente ineficientes. Y para dejarlo claro, cuando señalo a las instituciones en general, no me refiero solo a la escuela o a la familia, sino a las prácticas institucionalizadas en los diferentes modelos culturales de uso. Las tensiones que atraviesan estos modelos culturales cuando no son reflexionados de manera crítica por los colectivos tienden a desvirtuar aquellos valores que el mercado supone inservibles para sus fines y sobrevalorar otros que a la larga solo convienen al mercado, pero destrozan el espíritu de las personas. Este patrón de descomposición social parece no tener punto de retorno. Por ahora, visto a través de la frialdad de las estadísticas, el sistema educativo de Chiapas, en el plano de las respuestas a las necesidades sociales y en términos de la formación laboral, lejos de ofrecer soluciones, solo reproduce problemas, como desempleo, sobrecalificación profesional y frustración de muchos sectores de la población. Por último, y con esto termino mi intervención, no sin decir que dejo en el tintero muchas cosas que salen de este estudio, con el significante de la educación superior como nivel superior de educación, se producen una serie de implícitos que, lejos de evolucionar su función social, la lleva a retroatraerse y a consolidarse como sujetos de sí mismas,
esto es, legitimizar o legitimar su existencia a partir de su existencia misma y no de su acción constructiva y social. Desde esta perspectiva, y solo desde ella, es que se pueden explicar una serie de prácticas escolares simuladoras que fueron apareciendo en los relatos autobiográficos. La energía social que se destina a legitimizarse como nivel superior de educación conlleva necesariamente a la aceptación de una serie de prácticas que requieren perder de vista a los estudiantes, sus aspiraciones y expectativas, y por supuesto a olvidar lo que ya es un implícito, el objeto social de las instituciones de educación superior. Si hubiese que reducir los resultados de toda la investigación a unas cuantas palabras, diría que este estudio regional muestra el profundo desconocimiento que llegamos a tener de los estudiantes que llegan a nuestras universidades y el papel acrítico con el que la academia universitaria se erige como nivel de educación superior. Gracias.